Daros las gracias por venir, acudir a esta convocatoria, por presentar aquí este magnífico proyecto Fronteras de Sal, que va a tener su ubicación aquí en la ciudad de Málaga durante casi 2 meses y que empieza desde este mismo instante con la magnífica exposición de fotografía que nos brinda Fernando García Arévalo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que me acompañan a la mesa, una mesa muy nutrida de compañeros de camino, una mesa que es exponente de que una vez más el espacio público, el privado y todas las iniciativas se unen cuando la finalidad merece la pena, y esta finalidad que hoy presentamos merece la pena. Un buen comienzo, quizá, para adentrarnos en lo que nos espera cuando Jornadas de Sal se distribuya por toda la ciudad. Y digo que es bueno porque mirando las fotografías podemos llegar como sociedad a empatizar y a entender muchas veces las situaciones de todos los refugiados o de todos los inmigrantes que acuden a nuestra tierra esperando un simple gesto de acogida, un simple guiño de acogida. Su desesperación es tal que pocas cosas bastan. Por eso, como decía antes, es un placer tener Diputación, Ayuntamiento, empresas públicas y, por supuesto, a la asociación, a la organizadora, al germen de todo esto, que es la Asociación Internacional de Humanismo Solidario, al que le doy especialmente las gracias por ser capaz de aglutinar a las administraciones y por conseguir lo que ha conseguido. 106 artistas son los que van a tener presencia aquí en la ciudad de Málaga, de muy diversos, representando a muy diversos segmentos de la vida cultural. Y mientras leía la sinopsis de todo lo que va a suponer Jornadas de Sal, yo hacía una pequeña reflexión, y es que todas las personas que acuden, todos los inmigrantes, son muchas veces llamados sin papeles, y es simbólicamente bonito pensar que de esos 106 artistas va a haber 53 poetas que plasmen la realidad de lo que siente un refugiado, un inmigrante cuando acude a un territorio totalmente diferente, en ocasiones, y la mayoría de ellas, hostil. Quiero dejar la palabra a todos los que en la mesa, porque todos tenemos aportaciones interesantes que hacer, muy interesantes. Daros las gracias otra vez por estar aquí. Víctor, querido diputado, compañero de camino, sí, señor. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, querida delegada, efectivamente, compañero de camino, porque últimamente coincidimos mucho y bien todas las administraciones, y especialmente en este sitio, porque raro es el mes sí, mes no, que no coincidimos en un acto en este magnífico centro, en nuestro CAL, para hablar de cultura, y para hacerlo en los términos que estamos viendo. Nos rodea una exposición fotográfica magnífica que refleja la realidad del siglo XXI, pero no solamente del XXI, siglos anteriores también, una realidad que se acentúa con las grandes diferencias que existen entre Occidente y Oriente, ¿no? Entre países del norte de África, países africanos, países europeos o Norteamérica. Y yo creo que una de las fórmulas más correctas que hay para evitar esa seria diferencia, pues es la cultura en su esplendor, y la cultura de manera unánime, como lo hacemos en Málaga y como lo hacemos desde la Diputación, con el Ayuntamiento de la ciudad y con la Consejería de Cultura. Creo que es un buen ejemplo para muchos, independientemente del color político, porque la cultura y el drama humano, la desesperación, el hambre, la penuria, la falta de esperanza, la falta de oportunidades, la desazón, el romper arraigos familiares, el tener que irte de tu tierra y posiblemente no volver nunca más, pues para eso estamos, para poner en valor que tenemos que cambiar muchas cosas en el mundo, y hacerlo de Málaga pues sería un buen inicio, aunque el camino se inició hace mucho tiempo. Desde mi punto de vista la velocidad es lenta. Yo quiero agradecer a José Sarria y a darle la enhorabuena, porque gracias a su empeño prácticamente personal, que dedica todas las horas del mundo para que proyectos como este salgan y para que todos los que estemos aquí estemos, que no es fácil, la verdad que no resulta nada fácil, pero José Sarria lo consigue y lo seguirá consiguiendo. Yo simplemente decir que para la Diputación es un placer, es un honor poder colaborar en este proyecto con este título tan magnífico como es Fronteras de Sal.
Muchas gracias, querida delegada. Gracias a ti siempre, Víctor. Doy la palabra a Isabel Lozano, que viene representando al Ayuntamiento y en este caso a la concejala Gema del Corral. Isabel, cuando quiera. Para el Ayuntamiento es un honor poder contar con este proyecto y un halago el que la Asociación Internacional del Humanismo Solidario se haya acercado a nosotros para proponernos un extenso programa de actividades y actuaciones relacionadas con la cultura y con una enorme connotación social. Málaga es una ciudad que alberga todo tipo de proyectos artísticos y bueno, pues como no podía ser de otra manera, nos hemos sumado a apoyar este proyecto de gran interés. Muchas gracias. Francisco Cañada, responsable cultural de la Fundación Unicaja. El proyecto Frontera de Sal realmente yo creo que consigue, es algo tan importante como necesario, puesto que el vehículo que permite el poder desarrollar actividades de tipo musical, conferencias, presentaciones y demás, van intrínsecamente unidos a precisamente a esto, a poder despertar conciencias, a que lleguemos a la conclusión de que existe algo más allá del mar, que en algunos casos no es tan agradable como lo que tenemos al otro lado de la orilla. Concretamente para Fundación Unicaja es un orgullo poder participar en este proyecto, por cuanto que forma parte del ADN particular de nuestra institución. Siempre intentamos ser muy sensibles a cualquier iniciativa, tanto privada como pública, y en este caso no por menos tenemos que prestar nuestro granito de arena, en este caso granito de sal. Una vez más, como decía al principio, un saludo, pues somos grandes y buenos compañeros de viaje. Participamos Fundación Unicaja con la Consejería de Cultura de la Junta, con el Centro Andaluz de las Letras, con la Asociación Humanismo, con la Asociación de Escritores, en fin, con todas las personas que están aquí representadas, con Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento, por supuesto, también. Colaboramos en diversos proyectos con lo que intentamos mejorar el nivel, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel básico de vida, porque, como hemos comentado anteriormente, algunas veces estas dos cuestiones van intrínsecamente unidas. No voy a añadir nada más. Yo creo que hoy el protagonismo y lo que están ustedes esperando es conocer en qué consiste todo este programa de Frontera del Sal. Así que dar la enhorabuena una vez más y felicitar a los organizadores por este magnífico proyecto. Muchas gracias. Gracias, Paco. Efectivamente, ahora corresponde dar la palabra a quien efectivamente hoy tiene el protagonismo, que es la Asociación Internacional Humanismo Solidario. Francisco Morales Lomas, por favor. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por asistir a este acto. Cuando hace aproximadamente un año, sobre todo a partir de las conversaciones de José Sarria, de Pepe Sarria, que es el gran avalista de todo este proceso y el que se ha dejado, como se dice habitualmente, la piel en todo él, y al que lo quiero reconocer públicamente, se plantearon estas jornadas, este encuentro, esta semana. Realmente no estaban al hilo de que en el año 2015 Alan Kurdi, este chico de 3 años, apareciera muerto en una playa. No estaban al hilo de la madre de ese niño que murió también y su hermano de 5 años ese mismo día, ni están al hilo de los 3,5 millones de sirios que dejaron su país por la guerra, por la destrucción, por la persecución. No está al hilo de eso. Está en el ADN propio de la asociación cuando se creó, y muchos que hemos creído desde hace muchísimos años, a través de nuestra literatura, de que tiene que haber una perspectiva nueva que aborde los problemas del arte y los problemas también de la humanidad. Somos simplemente un grano de arena, una gota de agua en el océano, pero con gotas de agua en el océano y con granos de arena se construyen ideas. Soñar es el destino de cualquier ser humano si quiere cambiar las cosas. Y
después del sueño viene el trabajo, viene romper fronteras y viene hacer puentes y caminos. Y yo creo que eso es la historia de la humanidad, en definitiva. Las migraciones siempre han existido. Ahora mismo, según ACNUR, pues hay del orden de 60 millones de desplazados en el mundo, de 60 millones de personas que están yéndose de sus hogares porque por miedo a la guerra, por miedo a la persecución política, etcétera, etcétera. Y de pronto en Europa, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, como si nos volviéramos a despertar. Pero esto es así y va a seguir siendo así, como hace un momento comentaba con el fotógrafo, con Fernando Arévalo, esta extraordinaria exposición que él inició en los años 90. Quiero decir que no estamos haciendo ahora nada especial, pero sí estamos intentando llevar a la sociedad la imagen, la idea, el deseo de que las cosas no pueden seguir por estos derroteros, de que hay que cambiar el rumbo y la dirección. Porque vivimos en una sociedad global. Cualquier cosa que está sucediendo ahora mismo en Japón nos está llegando ipso facto. Eso no sucedía hace 20 años. Entonces, esa sensación de globalidad trae como consecuencia que tiene que haber, obviamente, un compromiso con ese desarrollo de esas nuevas ideas. Pero yo diría que fundamentalmente lo que se ha desarrollado hoy día más que en otros momentos determinados es sobre todo una palabra nueva que de hecho ha entrado en el diccionario hace poco, que es la palabra aporofobia. No es que se tenga miedo al migrante porque es migrante, porque viene a quitarnos el puesto de trabajo, etcétera, etcétera, que es esto que se vende. El miedo es al pobre, al migrante pobre. Si todo ese 3 millones de sirios fueran multimillonarios, le abriríamos las puertas todos, bueno, es que van a crear riqueza, se dice, ¿no? Entonces ahí es donde está la hipocresía social. Y desde luego estamos también en un momento terriblemente peligroso, porque a la vez que hay estos brotes de solidaridad en la sociedad, que existen, como puede ser este brote de solidaridad enorme, hay un desarrollo también enorme de los fascismos en Europa ahora mismo. Estamos de nuevo creando una polaridad que no sabemos muy bien hacia dónde nos va a conducir, pero existe eso. Los últimos resultados en algunos países como Estados Unidos demuestran que aquellos que están más en contra incluso de los propios migrantes son los que eran migrantes de la primera generación, los que rechazan a esos. En una obra emblemática de López Mozo sobre el tema de la migración hay un personaje marroquí que va a Madrid a buscar a un compañero suyo para que lo ayude. Y cuando llega a Madrid a buscar ayuda le dice el marroquí: no, a mí no me metas en follones, que yo toma dinero y sal corriendo y vete de aquí, que a mí llega la policía y tal. Quiero decir que este problema también existe. No se puede ser hipócrita ante estos problemas. Y entonces, ante esta situación, lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo nosotros desde la perspectiva de creadores, que es intentar aglutinar al mayor número de personas posibles, en este caso fotógrafos, pintores, escultores, artistas de todo tipo, poetas, para intentar hacer una llamada de atención. Es una llamada de atención lo que nosotros podemos hacer, porque desde luego no tenemos ningún poder para resolver absolutamente nada. Pero con llamadas de atención y con concienciación es como evolucionan las sociedades y funcionan las sociedades. Y entonces, en este sentido, digamos que Humanismo Solidario intenta aportar algunas ideas. Con todo esto y con la concesión que se hará el próximo viernes a Emilio Lledó, la entrega del premio Humanismo Solidario. Emilio Lledó, que es, yo digo, un emblema de la sociedad, uno de los intelectuales más importantes, y que desde luego en él ese esfuerzo por llevar ese mensaje a toda la sociedad ha sido siempre permanente. Así que muchísimas gracias, y desde luego también muchísimas gracias a todas las instituciones que nos están apoyando y que desde luego están avalando este proyecto, que yo creo que es un proyecto tremendamente interesante para la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra José Sarria. Bueno, en principio dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta presentación, porque hoy es un día muy especial, un día que da comienzo a unas jornadas que tienen detrás el trabajo de casi un año, porque este proyecto nació allá por el mes de febrero, marzo del año pasado. Bueno, realmente el proyecto no nace ahí, el proyecto nace con una primera conocimiento de Fernando García Arévalo hace ya como 12 años. Bueno, Fernando es familiar mío, somos primos segundos, pero hoy nos hemos abrazado por primera vez. Sí. Aunque hemos hablado mucho por teléfono. Él me comenta hace 10-12 años el hecho de haber, porque él se ha dedicado a la fotografía del tránsito del estrecho, y me comenta que en una de esas salidas a fotografía a un cadáver, él lo puede comentar con más detalle, al cual todavía le está sonando el teléfono móvil que lleva. Entonces aquello en mí causó hace 10-12 años un impacto muy fuerte, el pensar en la historia que podría estar detrás de esa llamada. Todos podemos imaginar que fuera su madre o fuera un familiar. El segundo momento importante que da pie a que estemos aquí hoy, pues es la conversación con los bomberos de ProEMAI, que son los que trabajan en la isla de Lesbos. Y uno de ellos me cuenta que en alguna ocasión ha tenido que dejar de ahogarse a algunos migrantes ante la imposibilidad de poderlos ayudar. Y esas historias van creando, pues bueno, una desazón interior y una necesidad de seguir enarbolando la bandera de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a pesar de que parezca que no ocurre nada y que ya no son noticias y que ya no tienen interés de comunicación o comunicativo, y esa realidad sigue existiendo. Entonces, nosotros desde nuestros medios literarios, históricos, fotográficos, no vamos a volver a la poesía social de los años 50, ni vamos a hacer militancia de nuestra forma de hacer arte, pero sí vamos a hacerle caso a Ortega y Gasset, cuando habló hace ya casi 100 años de la deshumanización del arte y de la necesidad de aportar una perspectiva humana en la forma de hacer arte. Y esto es lo que venimos a poner sobre la mesa a través de estas jornadas. Vamos a tener en nuestra ciudad durante este tiempo, desde hoy hasta el 20 de marzo, 106 artistas de 16 nacionalidades diferentes y 9 asociaciones, 53 poetas, 23 artistas plásticos, 21 cantantes músicos, 9 artistas de danza y 9 asociaciones que van a colaborar, entre ellos pues Domi del Postigo, que nos acompaña, Rafael Ballesteros, Antonio García, Sierra Castro. Siempre decir nombres es malo porque te dejas a alguien atrás, pero bueno, todos los artistas, compañeros que van a colaborar, desde Evaristo Guerra, Antonio Montiel, en fin, Juan Pinilla, que como saben es el premio Lámpara Minera del Cante de las Minas. La asociación ProEMAI pesa sobre ellos ciertas demandas por colaboración con tráfico de personas. Hasta ahí llega nuestra hipocresía. Y como ha comentado Paco, para nosotros es muy gratificante poder contar con Emilio Lledó el viernes. Les invito a todos, el viernes por la mañana, a todas las autoridades, también invito a recibir, a participar en la recepción del Premio Internacional de Humanismo Solidario a Emilio Lledó, que es Premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias de Humanidades, hijo predilecto de Andalucía. Y para nosotros una de las voces más necesarias en este tiempo a la hora de volver a restablecer la mirada hacia la humanidad en el arte. Tendremos una exposición fotográfica aquí permanente durante todos estos días, una exposición de pinturas que comisaria Antonio María Samper en el centro de exposiciones, en el centro de estudios hispano-marroquí, aquí al ladito, a partir del día 20, y 4 jornadas, mañana y tarde, aquí en el Centro Andaluz de las Letras, en las escuelas Ave María, que nos acompaña su directora, a Laurín de la Torre, y en el Centro Cultural Provincial de la Diputación, donde será
el cierre. Se van a presentar en estas jornadas 3 antologías, 2 que están aquí y una que está en imprenta de Camino, Salam, Mano Entregada y Fronteras de Sal. En estas antologías, bueno, algunas son bilingües, árabe-español, otras son en el idioma propio de cada uno de los poetas. Participan más de una centena de poetas de todo el mundo. Se han querido sumar también a su forma de participar ante la imposibilidad de estar presente, pues fue hacer estas 3 antologías que también hablan y manifiestan acerca de esta necesidad. Y las 3 van a ser presentadas a lo largo de las jornadas en los diferentes días. Yo voy a terminar, como siempre me gusta terminar, dando las gracias. Porque aunque a mí, yo soy muy fatigoso, como dice mi madre, a mí me da mucha fatiga esto de que te nombren y te digan. Yo solamente he aportado la conciencia, pero esto sería absolutamente imposible, sería pretencioso y absurdo pensar que uno va a poder hacer esto solo. O sea, esto se ha hecho gracias a los 106 participantes. No voy a leer todos los nombres, pero ya se pusieron, o sea, ya están puestos desde ayer en Facebook todos los nombres. Gracias a todos los funcionarios de todas las instituciones, del CAL, del Ayuntamiento, del CEDMA, de todos, que han participado y han colaborado. Gracias a todo el equipo de organización, al magnífico equipo de organización, como son Francisco Morales Lomas, Ana María Victoria, Antonio María Samper, Sumaya Shahir, Sierra Castro, Aurora Gámez, Fonsanta Martín, José Olivero, Daniel Moscugar, Antonio García Pereira, Luis Andino, Antonio García Velasco y Pedro Luis Ibáñez, que todos llevan meses trabajando en la sombra y algunos de ellos no van a aparecer en ningún cartel ni en ninguna mesa, pero están ahí trabajando. A todas las asociaciones que han colaborado y que colaboran y que se van a implicar activamente, no ya solo Humanismo Solidario, sino ProEMAI, como decía, los bomberos que trabajan en Lesbos, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que trabaja activamente en Ceuta y Melilla, el Club de Amigos de Marruecos en España, el CIJAR, que es el Círculo Intercultural Hispanoárabe, y Human Rights, que es la asociación internacional que organiza y coordina a todos los poetas y artistas a nivel internacional. Y, como no, a los patrocinadores, porque sin ellos, por mucha buena voluntad que se tenga, finalmente hace falta siempre un lugar donde comer, donde dormir, donde celebrar los actos. Así que muchas gracias a la Diputación Provincial de Málaga, al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, a la Fundación Unicaja, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al Centro Andaluz de las Letras, al Ayuntamiento de Gabriel de la Torre, al Centro de Estudios Hispano-Marroquí, a las Escuelas Ave María, a la FAMA, que es la Federación de Asociaciones y Movimientos Artísticos de Andalucía, y a las entidades privadas que nos han ayudado. Decirles que tenemos una página web abierta y un espacio propio en las redes sociales, en Facebook, Twitter, etcétera, donde tienen toda la información. Y la satisfacción es que antes de empezar las jornadas, pues la página web ya ha superado las 13.000 visitas y el espacio de Facebook las 18.000 alcances, con lo cual, bueno, alguna repercusión sí que vamos a tener. Y voy a terminar ya, porque me encantó el día que se lo propusimos y nos lo mandó, leyendo el manifiesto. Ha sido Juan José Teller quien ha tenido la amabilidad y viene a resumir el origen y la causa de que estemos aquí y estemos todos estos días reunidos en Málaga. Manifiesto Palabras de Sal. Las palabras las carga el diablo. Hablamos de preparar la paz promoviendo la guerra, o llamamos, por ejemplo, refugiados a aquellas personas a las que no prestamos refugio. Pronunciamos discursos convincentes sobre cooperación al desarrollo, cuando la crisis económica del primer mundo ha vaciado los programas de solidaridad de numerosas instituciones dentro y fuera de España, dentro y fuera de la Unión Europea, dentro y fuera del área del Mediterráneo, cuya orilla sur ha ido progresivamente empobreciéndose durante las últimas 3 décadas. Las palabras no pueden servir de coartada para el crimen. Desde noviembre de 1988, en que aparecieron los primeros cadáveres de espaldas mojadas en el estrecho, decenas de miles de personas han perdido la vida en esta vieja cuenca marina.
y desde las tribunas de oradores a las redes sociales, pasando por libros y medios de comunicación digitales o convencionales, contribuimos a urdir un imaginario por el que cabría pensar que sentimos más miedo por las víctimas de ese largo éxodo que por los verdugos que les impulsan a huir. Queremos que las palabras se llenen de sal para que este viejo mar vuelva a ser nuestro y no termine convirtiéndose en un nuevo mar muerto. Palabras contra el grito, palabras contra los decretos, palabras contra los dogmas, palabras contra los números que se manipulan y contra el miedo que ya ni siquiera guarda la viña ni puede ponerle puertas al monte. Palabras para demostrar la inocencia de los dioses frente a aquellos que usan su nombre para justificar sus asesinatos. Palabras para impedir que quienes reinventan los dogmas, los versículos o las suras puedan encarcelar la belleza bajo una mordaza, bajo un velo o bajo un muro. Palabras para que la fe, en su caso, tan solo resida en el alma y pasee discretamente por las calles. Palabras para llamarle hambre al hambre y pandemias al gigantesco territorio del escalofrío. Escritores y artistas de todas las orillas del mundo escribimos a partir de este manifiesto la razón del corazón frente a la razón de la fuerza y la ternura de los pueblos frente a la chaqueta metálica de la industria de armamentos o la hoja del cuchillo de la desesperación. Esa es nuestra creencia, abierta a cualquier credo, incluso al de quienes tan solo mantienen una relativa esperanza en los seres humanos. Muchas gracias. Impresionantes palabras. Muchísimas gracias, José. Te doy la palabra, Juanjo, para inaugurar esta magnífica exposición fotográfica. Muchas gracias. A menudo se me antoja que buscamos soluciones absolutas para problemas concretos. Y así no resolvemos los problemas ni encontramos las soluciones. Por ello celebro que hoy aquí estemos sentados representantes de distintas instituciones con la sociedad civil de esta ciudad y de esta provincia para sumar en lugar de restar, para multiplicar en lugar de dividir y para encontrar un espacio común en donde estemos de acuerdo. Frente a la pregunta ya histórica de Samuel Huntington, choque de civilizaciones, creo que los aquí presentes reivindicamos el encuentro de las palabras. Sin la palabra no hay civilización, sin la civilización no hay cultura. Y la cultura es la que nos diferencia de la barbarie. Umberto Eco, me gusta citarlo mucho, decía hace tiempo que él respetaba el cambio de paradigma de la comunicación, de la palabra escrita a los medios audiovisuales. El ser humano se ha expresado de muy distintas formas a lo largo de la historia, decía, y no pasará nada porque dejemos de utilizar las palabras, pero sin las palabras, decía Eco, no podemos enunciar oraciones yuxtapuestas, y sin oraciones yuxtapuestas no podemos construir un pensamiento complejo, y sin un pensamiento complejo no podemos afrontar una realidad mucho más compleja a veces que el propio pensamiento. Así que la palabra no solo es un brindis al sol, sino es una herramienta necesaria para el entendimiento, para la comunicación y para llamar a las cosas por su nombre. Pero también la imagen, el viejo dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras se contrapone a aquel que a veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Pero la imagen siempre ha ido acompañando a la palabra y desde luego la imagen de Fernando García Arévalo está llena de palabras. Yo no solo estoy aquí como director del Centro Andaluz de las Letras celebrando que esté el diputado de Cultura de la Diputación, la
la representante del área de cultura del ayuntamiento, el director de programas culturales de la Fundación Unicaja, la Asociación Humanismo Solidario, la Asociación Colegial de Escritores, con quien tanto nos une, los ayuntamientos, centros educativos aquí presentes, la Junta de Andalucía. También estoy aquí como viejo compañero de viaje de Fernando García Arévalo, porque él creo que se equivoca a la hora de decir que esto resume 15 años de trabajo. No, él lleva mucho más. Desde hace mucho, desde hace 25, retratando la realidad de los migrantes desde el estrecho, a una orilla y otra del estrecho, hasta el Senegal, donde también coincidimos hace años, o Túnez, Libia. Toda la geografía del espanto la ha recorrido su cámara, que ejerce como un ojo público sobre una realidad frustrante. A menudo, como las palabras las carga el diablo, como asegura el manifiesto, tendemos a confundirlas cuando intentamos diferenciar entre migrantes y candidatos al refugio o al asilo político en función de las causas por las que huyen. Y uno se termina preguntando si el hambre no es un motivo político suficiente para merecer la acogida como refugiado de muchos de los fugitivos de la miseria, si las pandemias que recorren buena parte de esa vieja madre de todos que es África tampoco supondrían un buen motivo para darles acogida y devolverles lo que África nos dio a lo largo de la historia. Sé que estas palabras podrían calificarse, como de hecho lo hacen, como buenistas por parte de los malistas. Bueno, yo creo que hay que sacar pecho por el buenismo. El buenismo no es otra cosa que resumir en breves palabras, en un tiempo de Twitter y de mensajes cortos, el espíritu del humanismo, que es muy anterior a las 3 consignas mágicas de la Revolución Francesa, que deberían de estar todavía en vigor en Europa, pero que han sido derogadas. Libertad, igualdad y fraternidad se ven supeditadas a otra palabra mágica y terrible, que es seguridad. Como si la vida fuera segura, como si la libertad fuera segura, como si los valores que se supone que son los nuestros fueran seguros. Hemos levantado utopías sobre arenas movedizas y ahora nos dan miedo las utopías y nos dan miedo las arenas movedizas, como si no pudieran existir ni unas ni otras. Creo que hay que reivindicar la posibilidad de que el ser humano se reconcilie consigo mismo y que determinadas políticas que destruyen nuestros valores más profundos sean aparcadas. Habrá que decir en ese contexto que, como también recoge el manifiesto, se cumplen 40 años de la aparición del primer cadáver en las costas del Estrecho, en las costas de Tarifa, fue en el otoño de 1988. También habrá que decir que en esos 40 años, frente a la posibilidad de buscar acuerdos para que la migración se regularice, lo único que hemos provocado es que hoy por hoy en la vieja Europa haya 11 millones de personas sin papeles y haya miles de cuerpos sin vida bajo las aguas de este viejo mar. Creo que es el momento de revisar nuestra política en materia de acogida, en materia de inmigración, en materia de refugio, y considerar que la mayor parte, por ejemplo, de los autores materiales de los atentados que han sembrado también de muerte el corazón de Europa durante este tiempo no entraron de una manera irregular en Europa, sino que lo hicieron, ya estaban aquí, o lo hicieron con todos sus papeles en regla. Mientras en la inmediatez de la comunicación y de la política se intentaba relacionar aquellos viejos niños muertos desde las playas de Turquía, las de Barbate, con los culpables de atentados yihadistas en el corazón de Europa. Y creo que también la palabra debe estar ahí para diferenciar, para ponerle fronteras entre aquellos que vienen a buscarse la vida y aquellos que vienen a buscar la muerte. Creo que es importante saber con quiénes estamos, de qué parte está nuestro mundo, de qué parte está nuestro corazón. Y desde luego el mundo y el corazón de Fernando García Arévalo está desde que era, todavía lo es, pero desde que era mucho más joven que hoy, con aquellos a los que Federico García Lorca definió en una declaración formidable: yo estaré siempre con aquellos que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Fernando García Arévalo les ha puesto rostro, que es una manera de ponerle nombre
A menudo hemos pensado, aquellos que nos hemos dedicado al periodismo, en esa dudosa frontera entre la vida y la muerte que son nuestras costas, en que incurríamos en una suerte de racismo fotográfico cuando no nos valían prendas a la hora de ofrecer desnudos cadáveres con los rostros comidos por los peces, cadáveres sin nombre, cadáveres que eran una simple cifra estadística, mientras que a nuestros muertos, a los muertos con nombres y apellidos a esta parte del mundo, les tapábamos piadosamente el rostro y contábamos la historia que había detrás de ellos, los familiares que dejaban a este lado de la vida, los hijos que habían perdido a su padre o a su madre. Contábamos su historia. De estos otros muertos no estaba contada esa historia. Fernando García Arévalo pertenece a la estirpe de los fotoperiodistas que han utilizado la palabra y la imagen no solo para ofrecer los rostros de la muerte, los rostros del pánico, los rostros de la hipotermia, los rostros de la desesperación ante las ventanillas burocráticas, sino también la historia que llevan detrás, los nombres propios que encierran la cifra de la estadística que cada año nos obsequian las instituciones europeas, mientras lo único que hacen en gran medida para afrontar esta profunda crisis que afecta a las estructuras propias de la Unión es crear franquicias en Turquía o en Marruecos o en Libia, en terceros países, para que el problema siga al otro lado del mar, a esa otra orilla empobrecida que también formó parte de nuestra historia desde hace 3000 años y a la que le negamos no solo el pan y la sal, sino también la palabra. Celebro que Fernando García Arévalo, que ha sido un fotoperiodista freelance durante muchos años, que ha trabajado para las más importantes agencias de comunicación de este país y de otros, para medios periodísticos clave, y que ha entregado su vida al ejercicio decente del periodismo, haya querido rescatar las palabras, los nombres y las historias de esta gente que son las nuestras. Fernando, enhorabuena. Pues ha acabado con la palabra enhorabuena, y yo siempre digo que a uno no le deberían dar la enhorabuena por esto, porque esto es muy triste, ¿no? Yo cada vez que a lo mejor expongo, aparte de mi trabajo, digo que en realidad es algo muy triste, ¿no? Que algo así siga ocurriendo y se tenga que exponer. Telles arranca diciendo que las palabras las carga el diablo. Cuando yo decido hace casi 30 años ser fotógrafo, claro, yo me compro la cámara, pero la cámara viene sin carrete. Yo no cargo mi cámara, la cámara la carga el diablo. Yo tengo una cámara y lo que se va a poner delante de esa cámara no lo decido yo, lo decide el diablo. En mi caso, siempre ha sido el diablo el que me ha dicho vete aquí, vete allí, cosa que yo de la cual me alegro muchísimo. El diablo sea el que me haya puesto a mí en el buen camino, por decirlo de alguna manera. Cuando me preguntan por qué empiezo a retratar esto, aparte de que soy de San Roque, de un pueblo de Cádiz, a escasos kilómetros de Tarifa, cuando yo empiezo a retratar esto lo hago porque es mi obligación. Si yo digo que soy fotógrafo, o soy reportero, o soy fotoperiodista, o como quieran ustedes llamar, ¿qué autoridad moral voy a tener yo para ir por la vida de fotógrafo o de reportero intrépido si luego no he visto lo que estaba pasando en mis narices, ¿no? Porque esto, además, lo más triste de parte de este trabajo es que estaba ocurriendo a escasos kilómetros de nuestras casas, ¿no? Yo además tengo una anécdota muy buena que la suelo además utilizar y suelo pensar mucho en ello. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando en una revista en Sotogrande. La revista Sotogrande, la urbanización Sotogrande de las más, ¿cómo se dice? De más exclusiva, ¿no? De más elitista, exactamente, de más elitista ¿no? Ahí está la creen de la creen de española y parte del extranjero, como se suele decir. Yo recuerdo que yo trabajaba en esa revista cubriendo el polo, el torneo de polo, y siempre el torneo siempre se celebraba, los partidos importantes se celebraban por la tarde. Eso además coincidió en momentos muy duros en el Estrecho, ¿no?
Entonces pues había una serie de compañeros, José Luis Roca, Tony Mejía, Andrés Carrasco, que él también los conoce, ¿no? Ya hemos trabajado todos muchísimo juntos. Yo recuerdo que nos íbamos por la noche, nos íbamos al amanecer a ver lo que pasaba, y en la mayoría de los casos pues no lográbamos, pues todo esto además es fruto de muchísimo trabajo, ¿no? Aquellas fotos del cruce de Patera, aquello me supuso a mí un mes y medio durmiendo en el coche de mi padre, ¿no? Pues yo recuerdo que en aquella época yo por las mañanas con los compañeros me iba a Tarifa, y había veces que había desembarcos y veíamos cosas que eran desembarcos o naufragios, ¿no? Como aquel del cadáver que tengo allí, ¿no? Horas más tarde te iba al otro extremo del mundo, de la sociedad, ¿no? Y eso la verdad es que a mí había días que me dejaba absolutamente noqueado, porque pasaba de un extremo, ¿eh?, del mundo al otro, ¿no? Y todo eso la verdad es que a mí personalmente lo que me llevó fue que sobre eso había que seguir trabajando, ¿eh? Que es verdad que nos bombardean a diarios con imágenes, algunas muy explícitas, y es verdad que todo eso yo creo que produce incluso un cansancio, ¿no? de tanta barbarie, y llega un momento que el ser humano sencillamente no puede digerirla, ¿no? Pero sí es verdad que lo que se ha dicho ya en la mesa, que hay que seguir. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero la verdad es que hay que seguir machacando, porque además aquí hay un tercio aproximadamente de la selección que he hecho de mi trabajo. Por desgracia tengo mucho material y muy duro que no era para exponerlo, por lo menos con la idea que tenía de la exposición no era para exponerlo, pero yo estoy convencido que si la salud me acompaña, dentro de otros 25 años voy a tener que hacer el resumen de mi trabajo de 50 años de migraciones. Estoy absolutamente convencido, pero es más, estoy convencido que no va a tener nada que ver con lo que ahora tengo, porque el estrecho de Gibraltar se va a volver a abrir. A mí no me cabe la más mínima duda. Se va a abrir, y se va a abrir de una manera mucho más dura de la que ha estado abierta hasta ahora, porque es la entrada natural. Y ahí fue cuando hace 25 o 30 años empezaron ahí con un goteo, luego esa frontera se ha ido abriendo hacia el este, pero y se ha ido abriendo y se ha ido cerrando. Ahora tenemos las costas de Libia con lo que ahí está ocurriendo, o lo que creemos que está ocurriendo, que es tremendo, pero todo eso se va a ir cerrando. Posiblemente Libia se mantenga un tiempo más, porque eso ya es un estado fallido, pero el estrecho se va a volver a abrir, y cuando se abra el estrecho va a ser tremendo, el estrecho se va a volver a abrir, ¿no? Esa es la entrada natural, son 14 kilómetros, lo tienen muy cerca, y la presión migratoria, tanto de África como de otro tipo de continentes, es tremenda, ¿no? Porque las presiones migratorias van a continuar, y van a continuar todavía con más virulencia. Entonces yo mucho me temo que si la salud me acompaña, el ánimo yo creo que me va a acompañar, aunque también es verdad que está uno bastante saturado en el sentido de, porque también la mente, ¿no? O sea, es muy duro, ¿no? Es muy duro muchos de los testimonios y de las cosas que se han visto. Entonces también llega un momento que dije, me voy a calmar un poquito, porque todo esto lo tengo que digerir, ¿no? Que es un poco lo que he hecho también con estos 25 años, ¿no? Voy a rebobinar, me voy a quedar con lo que yo creo que merece la pena ser contado. Hay una cosa que dice Tello que me alegra mucho. Yo siempre he procurado, hay historias que no, pero yo siempre he procurado a la gente que fotografío ponerle nombre y apellidos, ¿no? Eso quiere decir que yo he estado con ellos el tiempo suficiente como para... Hay veces que no se puede, por ejemplo, aquellas fotos que tengo del salto de la valla, yo no tengo los datos de esas personas, pero por ejemplo, aquel chico que está detrás de una alambrada, que me hace mucha gracia, me dice, joder, pues el tío está ahí muy tranquilo, que le has pagado, que está... Digo, no, pisa, es que me he tirado 10 días con él. Y soy tan pesado, me pasa como mi primo Pepe, es tan pesado que llega un momento ya que no te hacen ni caso, que es lo que le... Cuando te vuelves tan... pues dice, mira, haz lo que quieras. Entonces, claro, cuando tú estás con la gente el tiempo suficiente y el tiempo que se merece, pues la gente se relaja, la gente te cuenta historias, la gente te posa, como esas madres, que esas madres te posen, y de la manera que te posan es muy complicado, porque esas señoras además no pintaban nada. Quien me dio a mí permiso para fotografiar a esas mujeres eran sus maridos, ¿no? No recuerdo ayer que me decía, pero van muy puestas y tal. Digo, sí, claro, porque es que desde que yo hablo con ellas, que las conocía, que llevamos mucho tiempo
tratando con ellas, pero cuando yo le digo te quiero entrevistar y te quiero hacer una foto de esta manera determinada, pues bueno, tengo que hablarlo con mi familia es mi marido, claro, y ellas no pintan absolutamente nada. Entonces, claro, ya te venían el día de la foto, ya venían con sus mejores galas, ¿no? Pero que a mí siempre, aparte que es lo que me ha gustado, a mí siempre me ha gustado de gastar saliva, como digo yo, ¿no? De dedicarle el tiempo necesario a esta gente porque se lo merece, ¿no? Y bueno, pues, como digo, aquí hay un tercio aproximadamente de lo que tengo y bueno, pues aquí está, espero que, no sé, yo espero amargaros el día, de verdad, yo espero amargaros el día. No quiero que os vayáis contentos, ni yo espero que esta noche no durmáis, la verdad.